esta empresa lleva más o menos alrededor de 27, 28 años va a hacer ahora. Pues somos 9, en total somos 9. A veces demandamos de alguno más, pero por lo general 9 somos los que estamos siempre. Yo todo lo que es la gama de electrodomésticos, línea blanca y línea marrón, línea blanca neveras, televisores, no, televisores es línea marrón, desde lavadoras, neveras, un poquito vitrocerámicas, hornos y luego en línea marrón todo lo que conlleva audiovisual, televisiones, DVDs, tema de informática, móviles y bueno, y luego mucho homenaje para la cocina, desde ollas, fuentes, temas de tablas de planchar, para planchas de asado, cafeteras, un poquito la gama de electrodoméstico pequeña. No, en principio trabajamos con todas, pero bueno, desde gama blanca pues sería la línea de Siemens, Bosch, Balay, Fagor, y luego lo que es en gama marrón, pues desde Grundig, Panasonic, Sony, LG, Samsung, un poquito variado. Pues un poquito todo, porque esto al final es algo que es necesario en una casa, pero bueno, al final siempre triunfa el televisor. Pero bueno, desde lavadoras, neveras, eso muchísimo, cocinas y hornos, eso es necesario. Y luego en gama pequeña, pues un poquito ya el tema de plancha, la plancha en una casa es necesaria, batidoras, cafeteras, y un poquito así. Y luego en temas pues para casa, para los niños, consolas, juegos, MP3, Discman, que bueno, ahora ya casi no se vende el Discman. El Discman, el Walkman y eso todo se cambia ya un poquito por la gama. Ahora ya todos tenemos teléfonos que tienen funciones de reproductor de música, los MP3 y un poquito eso. ¿Qué se cambió? Los televisores antiguos por los nuevos, por supuesto. Pues quizás los televisores curvos. Los televisores curvos con muchísima definición es quizás lo más novedoso. Y todo lo que tenga que ver algo que conlleve con informática, porque ya lo vienen, ya vienen preparados para trabajar como casi un ordenador. Sí, pues a ver, nosotros ofrecemos el servicio técnico. A ver, aparte de que suministramos la garantía, fuera de garantía siempre queremos dar un servicio a cara al público. Entonces, o bien, si es un aparato pequeño al cliente siempre le vamos a pedir que lo traiga para rapidez, y si no, ya son aparatos grandes, pues nosotros nos desplazamos a casa del cliente y oye, intentamos, si se puede reparar en casa del cliente allí, si no, pues nos lo traemos y lo revisamos y se intenta darle una solución.
luego damos altas con Canal Plus, Digital Plus. Es para poder ver la televisión, partidos de fútbol, cine. Generamos un alta y luego al cliente ya le viene un instalador, se le instala todo, parabólica, le dejan el aparatito y un poquito eso. Un poquito todas, pero bueno, más lo que es cara de Navidad, la venta de regalos y en verano, sobre todo porque en verano Carballino crece. Pues mira, trabajamos toda la semana de lunes a viernes en horario partido de 9:30 a 1:30 y de 4 a 8:30 y el sábado a la mañana de 9:30 a 2. Pues desde sus inicios, desde que comenzó. Pues hombre, un poquito todo para que la gente de Carballino no se nos vaya, no se nos mueva a otros sitios, ofrecerle garantías, promociones, que la gente se sienta atraído a comprar en Carballino, que al fin de cuentas es lo que queremos, que Carballino pues opte y no se nos escape la gente, que aquí le vamos a dar igual o mejor servicio que en otros lados. Y con la asociación de comerciantes se consigue hacer pues promociones un poquito atractivas hacia el cliente. Pues yo pienso que el CCA es una iniciativa buena, que vemos que en Carballino surgió igual que en otras poblaciones, que hace que el cliente pues bueno, se sienta atraído por esas promociones, ofertas, dudas que siempre nos van a solucionar y nos van a ayudar a poder que el cliente siempre esté un poquito más contento. Entonces la valoración la verdad es muy buena.